Hola, ¿qué tal? Soy Mario Castañeda, la voz de Goku. Hola, soy Goku y todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? Buenos días. Nos vamos para el Eagle Pass, el Paso del Águila. Dicen que hay un flea market bastante bueno y traemos equipo Mad Hunter, el buen Loki ahí al volante, Jessica, su mujer, en este lado, y aquí atrás al buen Joaquín. Ellos son de Piedras Negras, ya llevan ratito acá en la chachareada, son ambos coleccionistas. Vamos a ver qué pasa, no tengo idea, nunca he estado por esta zona. Una breve explicación de la gente que ha ido. Pues aquí se les dice pulgas. La pulga. La pulga, te vas al pulgón. Al pulgón. Y sí, encontramos cosas, tampoco creas que es así. Vas a hallar muchos tesoros, igual hay que rascarle. Está interesante, es acá con los gringos, es acá en Texas. Nos vamos para Texas. Y Loki, ¿qué me cuentas de este tianguis? Pues ahorita el clima está muy bueno, entonces yo creo que sí la gente se despertó para poder ir a vender sus cosas. Ahí va a estar nuestro buen amigo El Mancha. en Mancha, ahí nos va a estar esperando. Somos un bandón el día de hoy, entonces va a estar bien divertido. Y cuando sales de cacería nunca sabes qué vas a encontrar, pero creo que es parte de la emoción. Acompáñenos. Pasamos la frontera con camioneta, la verdad es la primera vez que paso tan rápido, no había un solo carro en la fila, es impresionante. Por el lado de Tijuana a veces te tardas hasta 2 horas, venden dorilocos, clamatos, bolis. Estamos contentos porque habíamos estimado como una horita, 40 minutos en pasar, no nos tardamos ni un minuto, así que todo se pone, todo se alinea para una buena cacería. Te lo vendiera. No vende ni madres, no vende nada. Hay gente que te Así compre dijo, el celular. espérate. Es Así una etapa, compró es una unos etapa, monos. es una etapa. ¿Qué monos compraste? Dijo, los voy a Se vender, va. los voy a vender. Nunca los vendió. ¿Qué opinas de que tu marido coleccione? Pues si me dejara comprar todo lo que yo quiero estaría bien. Pues a él le gusta, yo lo sigo. ¿Qué es lo que no te gusta de que coleccione o de que compre monos? Que gaste de más y sin preguntarme. Ya nos Cuando exhibiste. entres a su cuarto. Es que tiene hasta lo menor. ¿Qué es lo más ridículo que tienes? Es lo más ridículo. A Chabelo. A Chabelo, me gusta. ¿Tú no crees que, por ejemplo, si no son juguetes, se puede agarrar igual otro vicio? Ah, no, sí, prefiero que esté de ñoño a que esté tomando, fumando. o algo así. Exacto. Hay que escuchar la versión de la mujer para saber si está en lo correcto o no. Aquí, por lo que nos contó, no le veo un buen punto, así que vamos a convencerla de que lo deje comprar más a gusto. Ya llegamos, o es muy temprano o está muy relax hoy por ser domingo, pero hace un frío tremendo. Estoy emocionado. Estos hornitos, me acuerdo cuando se los regalaron a una prima mía y como era según para niñas, a mí me costaba mucho porque me moría de ganas de jugar con él, pero mis primos y eso era como, no, eso es de niñas, y yo desde niño ya quería ser chef, entonces me llamaba mucho la atención poder hacer pasteles. La neta fue ahorita así como un flashback muy locotrón, aparte de que nunca cocía porque el calor era como por medio de un foco y los pastelitos siempre quedaban como crudos. Pedrito. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Qué haciendo? Sacando la mercancía. Ah, sí. O sea, ¿llegamos a la mejor hora o qué? Sí. ¿Podemos ir escarbando? Eso. De la peor película de Batman. Voy a traer una bolsa grande para que la llenen. Está, Pedrito. Acá no se consiguen casi los motorratones, ¿o sí? No, aquí están bien escasos. Vamos, Pedrito, saca, Pedrito. Esto apenas lo traje. Es cute. Oh, mira nada más, bonita. ¿A cómo tienes este, mi hermano? No sé, $8. ¿Y más vintage trae? Oh, vintage, G.I. Joes. Tengo el Headquarters, el 83.
con la caja. Ah, un poquito más de antaño. 80s, 80s y 90s. La primera línea que salió. Bien. Traen accesorios, pero están semi-completos. Ajá. Bueno, y por ejemplo, ¿y precios de estos? Estos así completos estoy pidiendo $6. Ándale, mire esa. 83. ¿Ya vieron? Ya está sacando lo bueno, ¿eh? ¡Wow! Nada más que ese con el tamaño, ¿qué onda? ¿Y está completo o qué? Semi-completo. ¿Cuánto está ese? Voy a pedir 120. 120. Se me adelantaron, sabandijas, ¿eh? Estamos preparando el terreno. Vemos buenas cositas por acá, ¿eh? This Package Pebble Cereals, un promocional de la... venía arriba pegado de la caja de cereal. Está bueno, vemos ahí la montaña serpiente, vean el color. Luego, cuando son las piezas son de las que se comercializaron en Estados Unidos, se ven distintos los colores de los ojos, del plástico. ¿Cuánto tiene el Snake Mountain? Ese 25. ¿Pesetita o qué? Necesita americano. Pero sí funciona. ¿Acá hay alguna terminología de dólares? O sea, por ejemplo, cuando te dicen, no sé, $25, $10, ¿hay algún slang? ¿No? No. $25 bucks? $25. Pero si te digo un tostón, ¿sí me entiendes? Eso. I'm about that. Tengo ahí vintage. Sí, ¿no? Más Sí, traje sí, varias cositas. Mira, Edward Jim. ¿Cuánto anda este? Este 25. 25. Todo peseta. También lo de Mega Man se busca, ¿no? Miren el paquete de homies empacado. El carrito, como el que traías ayer, ¿no, güey? Sí, pero sí tiene el parabrisas. Trae el parabrisas, ya se van a la peda todos. ¿Cuánto vale este? Ese 15. Hoy el dólar está como el hombre, 20,50. La neta, se nota el cambio de gobierno. A ver, acá ya sacando. Puro VAT. Ándale. Eso es lo que queremos. Vientos. Visionarios. Visionary. Visionary. Very rare line, which is one of my favorites. Ah, sí, los Favoritos, Visionary. Visionary. Yo puro short-lived cartoon, me gusta a mí. Que tuvieron poco éxito, pero ahora los coleccionables son más raritos, ¿no? Mira, Dukes of Hazzard, Mira, El perfect Zorro. example right there. Jaycee and the Wielded Warriors, ¿no? Yes, sir. Las figuritas de esos son muy difíciles, ¿no? O sea, Sí, ese sí tiene el malo. Ajá. Este no tiene el bueno. Que Jace, ¿verdad? Nunca lo hicieron como es en la cartoon. Están sacando la crema, ¿eh? Oh, yeah. ¿Trajeron muda o qué? ¿Estos son los que traían imán en los piecitos? ¿Se Sí. pegaban? Starcom. La nave de Visioners, esa sí nunca la había visto. Aquí estamos viendo colecciones que no llegaron a México jamás. Caricaturas que duraron muy poquito tiempo. Y por ejemplo, estos vehículos, ¿en cuánto están? Eso los tengo 25, cabrón. El frío está mortal. ¿Cómo aguantan aquí? Pues, corremos para allá, lo vemos Oye, para atrás. y cuando llueve no se ponen, ¿o sí se ponen? No. Este es Ultra Magnus. Es G1. Ajá. Nomás que cuando lo haces transform, viene arriba su Ya el pedazote. Ok. Radimus. Oye, ¿qué tal tiene de auge el juguete vintage acá en la pulga? Sí hay. Porque es puro nostalgia que quieren ellos, ¿verdad? Quieren really live their childhood. Como yo también. Yo tengo mi colección, ¿verdad? Ah, sí. Pero de este estilo, pues. Yo de soy puro 80s. Calabozos y Dragones, otra serie un poco controversial porque las figuras fueron del board game, no de la caricatura. Tú veías una cosa en la tele y a ti te decían que estas eran las figuras y decían, no, esas no son. Oye, a ver, precios, ¿cuánto vale esta? Ese 25. Aquí Nomás todo le es está 25, ¿eh? Busca es una peseta. ¿Este qué vale? 10. Estos, 25 también. 25 igual. Muy buenas colecciones. Este está bien bonito igual. Radimus Prime. Es cuando Optimus Prime se murió y lo siguió el segundo. Cuando todos lloraron por Optimus Prime. Y estos de Pocket Heroes. El Hulk, por ejemplo. 8. Spider-Man.
5 para 5 bolas, acá le dicen 5 también. bolas. Bolas. En Tijuana, a los dólares les dicen bolas. Un moquito, un bugger aquí. Qué bárbaro. Pues mucha gente me pregunta que si no los colecciono. Y pues yo feliz de la vida, pero no se encuentran tan fácil. Jay-Z y los guerreros rodantes. Waterworld. Esa película me gustaba, ¿eh? Ahora la veo y digo qué ridícula es, pero... Le apostaron mucho. La película más cara de la historia en su tiempo. Sí. Fracasote en taquilla. Los monos tampoco pegaron. Me dijeron, si vas para allá, para la pulga del otro lado, ve con Tilico. Estamos en el stand del buen Tilico. ¿Y por qué Tilico? ¿Tilico sí sabes qué es? Sí. ¿Qué es? Como flaco, ya. Así me pusieron. Vean, ya llegó la banda, ¿qué hubo? Conociendo la gente. Eso. El buen Tilico, mira. Los proveedores de aquí de la región. Les presento al Mancha. Está. Buenos juguetes, buena compañía. Vamos a ver también si sale algo de comer rico, ¿no? Porque el frío está que aprieta, se me están congelando las manos. Si no fuera por estas joyitas que estoy viendo, estaría petrificado. $60, Castlevania. 60 bolas. ¿Este en cuánto está? Ese 80 con todos los games. 80 con todo el paquetón de Mortal Kombat. Me acuerdo cuando salió el Mortal Kombat que no era para menores de edad, ¿no? Y luego salió en Sega que con la sangre, que ponías un code. Ah, sí, cierto, lo puedes Ponías un jugar code. con sangre o sin sangre. Por eso Sega pegó un poquito más en ese año. De los primeritos Cabbage Patch traían su certificado de adopción y toda la onda. Coleco, esta marca que no tuvimos mucho en México. ¿Cuánto vale este? 15. El chupón, ¿se acuerdan de esa época de Jordi y de la época de que estaban de moda los chupones transparentes? Jordi, Alison. Oh, siempre tiene que ver algo para las mujeres. Sí, va. Oye, ¿y de chicas coleccionistas ha habido ya más auge? O sea, ¿viene también mujeres a comprar? Casi no tanto. Casi no tanto. Pero sí saco así como Pops, Care Bears. Sí. Tengo Rainbow Bright. Muy ad hoc a Texas, ¿no? ¿O qué? ¿Ese cuánto anda? Ahorita lo tengo 15. ¿Estas cómo se llamaban las? ¿En México qué eran? ¿Colitas? No. Burbujas, ¿no? Los papos se Burbujas, hacían bolitas. Es verdad, se mete en el balón. Sí, que luego se hace inside out. Y se sale. Ay, ya es que... ¿Esos cuántos están? 15. 15. 15 y 15 también. Ya le tenían apartado acá al Mancha y me dice que nos va a dar chance de abrir esto, de escoger. Me siento privilegiado. ¿Por qué? Porque un poco de la tendencia de los tianguis cuando vienes es que tienes ya tus vendedores y ellos te guardan cosillas, ¿no? Cuando eres buen comprador, entonces a veces las cosas no las sacan. Y ahorita me dijo el Mancha, mira, me habían apartado una cajita, pero date. ¿Cómo se complica tener completos los de Pop, no? Princess of Power. Pero ¿sabes qué es lo chido, carnal? Que andan pegando mucho en YouTube, que te dan tutorials para alivianarles el cabello. ¿Estas cuánto bailan? 5. The face changes. Double trouble. Double Trouble. La novia mini face. Ah, y se pone de buenas y de malas, ver esto. Así como mi mujer también. Todas las mujeres. Ahí están las esposas al fondo, acá esperando, viendo estos locos. Ya están quemando basura ahí en el bote para el frío. Motorratones de Marte y con las antenas. Con cola. Imagino que nomás eso. ¿Los cascos no vienen? No, tengo casos. ¿Cuánto bailan estos? 5. Voy a escarbar acá, luchadores, así como en México nos gustaban mucho los luchadores, también acá en Estados Unidos hay una cultura muy fuerte de todos estos. Obviamente acá no eran bootleg, también se aprecian, son de goma, pesadotes. Tenemos cosas de las tortugas ninja, varias colecciones ya más noventeras que no le meto mucho, pero híjole, me empiezo a enamorar. Esto es más o menos lo que escogí, a ver mi hermano. Sí. Work your magic, a ver qué. Magic. There's a lot of magic there. Qué preciosito así pa' que te animes. Momento cardíaco. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 10, 50. Dale buen precio para que vuelva. Oh, yeah. Eso. Acá tentativamente tostado. Sí, Stone. Este es el único que no puedo bajar. 30 se va, pero yo te lo estoy dejando a 25. 25, ok. 25, esto te lo puedo bajar a 20. 20. Ese me habías dicho ya 20, ¿vale? 20. Sí.
That's 65. 115, ¿verdad? No, that's yours. Ah, muchas gracias. Este me dice que es un regalito suave, ¿eh? 5. 5 para... Bien. Para que sea 100, Bien. 120. 120. Bam. Y ya, that's the best you can do. That's the best. Let's close it at 100. You know, ya rebajé a muchos que eran 10, 8, you know, I left it at 5. 110. Eso. Vientos. Buena compra, pero quiero seguir. Más Estoy quieres. vicioso. ¿Y el Stormtrooper? Ese también, dame 10. Y ya vieron aquí las sábanas de Tortuga Ninja y de este lado quiero la de RoboForce. Hoy está muy buena la. De hecho, aquí el camarada fue el que me lo prestó. Oye, ¿y el Alien Gorila qué baila? Dame 5. Trae la cabeza aguadita como para escupir agua. ¿Se acuerdan que en un episodio regalamos un Battle Troll? Me dice Javier que como vio que lo obsequiamos y que la gente le gustó, nos va a obsequiar este para que lo regalemos a los Hunters. Muchas gracias, mi hermano. Yo le llamo esto Hunter Love. Hunter Love. Que aparte de regalar este troll, yo les quiero llevar los homies que vimos acá. Preguntan mucho por los homies y los encuentras abiertos. Un poco de Hunter Love para obsequiar. Manténganse al pendiente de la transmisión de los jueves para participar por estos regalillos. De este lado nos vamos a llevar un Many Faces, un Alien, el Alien Gorila y un Stormtrooper de Kenner viejito. Las 3 piezas por 20 y aparte que nos obsequió este, neta, estamos consentidos en la pulga aquí. ¿Cómo se conoce esta pulga? Gente la conoce como la Elm Creek. Estos cartoncitos, parece una tontería, parece un nada, pero son las cosas más importantes que siempre hacen falta dentro del castillo de Grayskull. El robot y la cabina espacial. ¿Puedo ver nada más para chismosear esta bolsita? Claro que sí. Accesorios, como saben, esto es lo que luego uno anda buscando como loquillo. Oh, yeah. Vemos aquí el casco de Stridor, el cráneo del Slime Pit. Uy, este me hace falta. ¿Habría posibilidad de 2 piececitas? Es difícil, allá para nosotros es todavía más difícil. 10 bolas. Yeah. Me late, bien. Estoy escogiendo de algo que me dijiste, esto es personal, porque sé que los accesorios muchas veces uno encuentra la figura y ya le da mucho más valor. Mancha, mira lo que hay aquí, güey. Y no manches. Te vas a morir, güey. Ayer compré el vehículo sin chompa, güey. No manches. ¿No te lo vas a llevar? No. Es que ayer compró el Bajasaurus, lo compró sin la cabeza, Sin la dijo, me cabeza. lo llevo. Y fíjense, él lo traía, se lo vendió a él, ahora él le encontró la cabeza. Ya es un win por el fin de semana, ya gané. Poco a poco ya estoy haciendo otro bonchecito, Ahí va. Pero es que va sacando el Secret Stash. Ya está last. Ya nomás. Esta es la primera vez que agarro uno de estos. Estos eran Gumball Machine, ¿no? Yes. Promocionales de huevito, como si fueran Gashapon, pero de Estados Unidos. Ese es my personal. La neta me gusta mucho haberlo Digo, ahí no encontrado lo así, vendemos in the wild, como le dicen aquí. 20 y me eché este de obsequio, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es Bien. Y bueno, este fue el tutorial de cómo gastar $200 en 10 minutos. No es cierto. Hay veces que hay que gastar un poquitín porque te están dando una ganga, un buen trato. Todos pusieron de su parte para que me fuera con una buena cacería. Entonces, la neta, estoy muy contento. Quería recomendar mucho al Tilico porque la neta traen muy buena mercancía, lo que andamos buscando los Hunters, porque aparte trae nuevo y trae bastante vintage. Hablas con él, es un apasionado de esto porque también colecciona. También el buen Javier, que es colega del Tilico, entonces es lo padre, no es solo venir y comprar, sino yo creo que también siempre te avientas una platicadita, un rato, claro que ¿no? sí. Let me give you the 5. Give me 5, eso. now give me actual 5. No, pero estos regalos, Bueno, imagínate. Nada más lo que me acaba de regalar el Mancha, el vehículo de Battle Beast y 2 de las bestias. La neta estoy pero fascinado. Estos de niño llegué a tener creo que 1 o 2 que me compraban así tipo en Macal, de la Fayuca, ¿no? Que te traían. Y no son nada comunes en México. En México los tuvimos pero todos estáticos de bootleg. Mi carnal, mil gracias, neta, Ahorita se hace un trip. Nos das inspiración, güey, para seguir en este asunto, entonces ahí está, ¿verdad? Como dices tú, esas son piezas de arqueología moderna. Eso. Es algo raro. Pues tú que vendes acá, ven. Ya heriste sus sentimientos. No, por favor.
Aquí traigo unas piezas que quiero que veas, ¿verdad? A ver si te sirve algo. Sí, ¿Qué la onda? variante. ¿Qué onda con esto? Ándale, ¿qué onda con esto? ¿Por qué? Es una variante, güey, del Peace and Love pintado de rosa. Entonces ya se usaban las variantes a finales de los 80. Claro, ¿sabes qué pasaba mucho? Que a la hora de ver el ahorro que se podían hacer en una mascarilla, pues por miles y miles de piezas, quieras o no, pintura, mano de obra y el moldecito, la mascarilla para pintarlo, pues sí te ahorrabas cosas. Por ejemplo, el Second Wave que decían, ya no le pintes eso, Sí. ahórrate un poquito y nos vamos más rápido. No sube mucho el valor, pero para los coleccionistas completistas sí Es algo sí es raro. algo que dices, ah, y tienes el del Peace and Love pintado. Sí, no. Chécale si te sirve algo, carnal. Accesorios, se ve nada más por kilo, ¿no? A ver, pásame la báscula, güey. Aquí nos cuentan que el desayuno de los chachareros se hace en el Stripes, que es como un Oxxo, un Seven así de gasolinera. Y dicen que están los taquitos, que se pone bueno, ¿es verdad? Con un taco tienes, la verdad, porque están grandes. Con Pero un taquito. Si quieres marranear, te compras los dos. Pero son como esos, como los del Como campeón. los del campeón. Como es el campeón, se llama campeón porque tiene papas con chorizo, huevo, queso, frijoles con chorizo. No mames. En un solo taco. Como la torta de niño pobre, ¿no? En Ya de cuenta México. que dos tacos te salen por $3. Vamos a hacerlo gringo style. ¿Están listos? A ver, vamos a ver qué tal. Ya está la barra. Ándale, dense machine. Ah, ok. Sí, como escucharon a la señorita, no se puede grabar dentro del Stripes, así que vamos a ver si alcanzamos a hacer unas escenas undercover y a deleitar este manjar. Yo pedí frijolito con picadillo y queso. A ver qué tal está ahí con sus tortillitas recién hechas. ¿Qué tomas aquí, güey, normalmente? Por 79 centavos te la rellenas las veces que quieras. Por 10 pesillos te sirves todo el chesco que puedas. Está bueno. ¿Te gustó? ¿Está? Esto es la comida Tex-Mex. Para los americanos, ellos es la comida mexicana. Pero chance sí me vengo chingando dos, ¿eh? Sí. Como vieron esa comida Tex-Mex, no pudimos grabar, tienen una póliza, muy amables, se acercaron a decirnos, los taquitos valen la pena, son como en vez de tacos más como burritos, valió la pena, me gustaron, pero esto no acaba aquí, ahorita vamos al, ¿cómo se llama? ¿Al mugrosón? Va. Basurero. Al basurero, al empinadero, tienen miles de nombres. ¡O el pavo! ¿Y la del donut cómo va? Cómeme el donut. Qué rico, qué suave. Cómeme el donut. Cómeme el donut. Pero acá bailan y se ponen de cabeza. Es el empinadero, carnal. Aquí haz de cuenta que hay, como se empina, mugrero por todo el piso, cajas, es esculcarle y hay veces que te encuentras santos griales, güey. O sea, Con los vidrios. Aguas con los ah, vidrios. sí, de plano. ¿Pero y cómo le dicen? Mugrosón. Empinadero. No, vean cómo se ve ahí la banda buscando ya. Me emociona, ¿eh? No había visto este tipo de pulga acá. Aquí dicen que sale de todo. Aquí si es cháchara, así encuentras zapatos, carriolas, pistolas, changos. No, ¿ya viste? Creo que es la de Robin Hood, ¿no? Buenísimo. La de Robin Hood, $2 dolaruquitos, ¿no? A ver, Ah, ándale, míralo. Esto es para Loki. Give me one more time, ¿eh? Ahorita lo ponemos. Ah, bueno. Vamos a seguir rascando, esto es lo que emociona. Ah, no. Órale, por portarse mal. Por andar comprando. Por pinche Jedi de Harry Potter, güey. No falta la primera. Venga, si vamos a darnos. ¿Qué les he dicho? Hasta un chaleco antibalas hay aquí. Pero creo que no trae la placa. Es algo que salió ahí en una caja. ¿Están listos, Hunters? ¿Ah?
se tienen que sumergir, pero sabroso, porque abajo puede estar el agasajo o nada. Aquí es un volado. Es para agua, pero está quebrado. Está quebrado. Hubiera estado chido. Ya si me lo iba a llevar. Te ganaste el tercer lugar al chacharero, ¿eh? Gracias, gracias. Horsepower Competition, ¿eh? Está Esos como bueno. arrancones de tractores. ¿o qué? MV Truck Masters. Mira, güey. Pero después usan ceros. La trucita de Mario Bros. Y Mario verde, aparte es vintage. Oh, sí. Es especial para los que no tenemos pelo. Nos queda bien. Mames, la pura vacilada en esta pulga. ¿Y aquí has agarrado algo suave? ¿Sí te acuerdas la Dianoga de Star Wars? Que Sí. venía el monstruito verde ese que sale en la sí. escena del basurero. Sí, que parece como el del lago Ness. Ándale, es ese, uno verde. Aquí me lo encontré. ¿Aquí salió? Sí, iba cazando a un muchacho que ya lo traía en una bolsa junto con un Downtown también, que es del 84 por ahí. Ah. Como que se arrepintió, ¿no? Y la dejó la bolsa. No, man. Y lo agarré. Aquí lo que sale vara, pues, ¿no? Sí. Esa bolsa pagué $2 por ella. Donde pone el ojo pone la bala, ¿eh? El buen Juaco, la Polaroid. De Loki, a ver si le late. ¡Acción! Aquí también busquen algo para ir poniendo sus cosillas. Casi siempre se agarra una charola, un pocijo, algo para ir poniendo lo que van encontrando. Encontramos una California Racing, trolecito navideño, la mamá del oso. Aquí no está escogido, o sea, aquí hay de todo un poco. Entonces tienes que tener muy buen ojo y constancia de estar viniendo y viniendo a buscar lo que te gusta. Estamos haciendo cada quien su escogidito. Encontré la herramienta precisa para chacharear en estos lugares. Mira. Casi. Ya te agarré el puerco, mancha, mira. También aquí salió un como estuchito de G.I. Joe. Locker bag. Locker bag. Aquí la bolsita tiene 1986. Nos dimos cuenta acá que el cepillo tiene la fecha más nueva. Ah, 90. 1991, Sí, luego sí. se reutilizaba. Pero está chido. ¿Y tú qué llevas ahí? Cuéntanos. Playmates de la planta nuclear de Homero Simpson. Oh, está bueno. Más le falta el Homero ahí. Tiene buen ojo, el Joaquín tiene buen ojo, ¿cómo se llama? El IG88. Sí, es que le falta un bracito, pero sí es Sin vintage. brazo, pero pues luego sale. Aquí lo bueno es que si no agarras la chida, mínimo te la pasas muy bien, te diviertes y siempre sales disfrazado. ¿Cómo ven esta? Esto es un recuerdazo. Fue mi primer grabadora portátil. Y me emocioné tanto el día que me la dieron que me la llevé a la escuela y ella andaba escuchando, de hecho, Vanilla Ice en esta onda. Ice, Ice, baby. Hay cosas que no tienen un valor más que nostálgico y creo que a veces son más importantes. Las mujeres luego nos regañan por andar comprando cosas y vean cómo van aquí ya. Está linda la esquimal, ¿sí? ¿Tú ya compraste algo? Me puse navideña. Bien. ¿Luego acá se pide precio o qué onda? Esta chuladita, $4. Es todo, 13 por todo. $13. ¿Un 10? No, 12, carnal. Pero ya no hablas chilango, ¿o qué? Se me quitó. Se me quitó bien gacho. Pero el billo. Se me quitó bien gacho. Pero la traía así, un poquito peor que tú. No son, se crean de tú ni yo. Órale, Acá, güey, lo trae. suave. Me saludan a López Obrador. Eso. Compramos hasta lo que no queríamos. Todo el mundo anda bien contento. La verdad fue un día muy interesante. ¿Por qué? Porque nos reunimos así, sin querer queriendo. Toda la banda, neta, nos fuimos a desayunar. Y yo creo que aquí nos divertimos más. No están viendo doble. Tuve que regresar. Como no encontramos mucho allá en la pulga. ¿Cómo le llaman aquello? No sé, las cajas. Las cajas. Todo el mundo tiene un nombre distinto. Pero no podía dejar la montaña. Me estaba rondando y rondando en la cabeza. Sabía yo que si no me la llevaba me iba a arrepentir. Así que de paso le hablé, le dije, ¿qué onda? ¿Se hace o no se hace la machaca? Y ya se hizo. Así que compra de último momento. Nos vamos muy contentos, ¿eh? Chido, mi carnal.